Bueno, tenemos, Juan trajo, ustedes saben que es muy difícil explicar números, hacerle hablar a los números, a las acciones, al patrimonio, manejar qué es lo que es rentabilidad, manejar, son cosas áridas. Pero vamos a tratar de explicar lo más fácil que podamos y van a escuchar un nuevo audio esta mañana para probar que lo que estamos diciendo es cierto y para probar que lo que está en el papel van a tener que revisar con lupa, van a tener que buscar facturas y van a tener que mostrarnos las facturas datadas en el momento que fueron emitidas para que entendamos la vitrina o la torta que están queriendo preparar. Adelante. Así es, Mabel, como bien ya estuviste adelantando, realmente son llamativas las cifras que pudimos encontrar y en matemática es un poco más complicado explicar, ¿verdad? Y que la gente sepa, pero lo que podemos decir ya así en grandes rasgos es que algunos números no cierran. ¿Cómo hace? Porque encontramos diferencias bastante llamativas. Hoy justamente estuvimos viendo de que el presidente, por ejemplo, con su sueldo no alcanza a cubrir lo que son sus gastos. Y eso, por ejemplo, vamos a estar viendo a partir de estas placas que preparamos. Adelante con las placas. Vamos a tratar de ir rápido para no quedarnos demasiado atrás. Esta es la casa de verano en Samber. Esto prepara a Juan. ¿Qué es lo que él dice? Que el terreno es de media hectárea y que pagó 1.450 millones por esa media hectárea. O sea, $201,000 él dice que pagó. Media hectárea en la serranía de Ciervocuá, hermanos queridos, es carísimo. 200,000 sale un lote. Un lote. Con dimensiones normales. Construcción más mobiliario, él dice que pagó 6.300 millones, $890,000, y que el total a él le da 7.750 millones, que serían unos $1.091,000. Mombrú subí las $250,000 que decían sus defensores en Twitter. Me imagino, yo si fuera usted estaría borrando ahora todo eso. ¿Qué es lo que él dice que pagó? Él dice que pagó, ya había pagado los 1.450 millones cuando él entregó su declaración jurada, por lo menos aparecía ya el terreno con ese precio. Dice que pagó 6.300 millones por construcción inmobiliario y que para pagar esos 6.300 millones sacó un préstamo de Buenobank de 2.232 millones, no pone cuándo tomó el préstamo, solamente dice que debe todavía 32 cuotas de $7.220. Y dice que todavía le debe a la constructora 2.119 millones de guaraníes. Eso ustedes saben que tiene que ser una constructora con una espalda enorme para aguantar que desde el 2023 que arrancaste la construcción, le estás debiendo ese total. El total que él dice haber pagado es de 4.351 millones y da una diferencia de casi 2.000 millones de guaraníes que faltan. Lo que él no cuenta es de dónde sacó el dinero para pagar esa diferencia que está en rojo ahí abajo. Correcto. Es así, Mabel, y lo que él menciona en su observación al inicio de su declaración jurada es que supuestamente él pagó con el préstamo y el rescate de sus acciones. Hay que recordar que el rescate de sus acciones se hizo este año. En marzo, finales de marzo, en abril, los primeros días, se hizo el rescate de las acciones en Bueno Holding, que representaban 6.144 millones. Acá hay una diferencia de casi 2.000 millones que él no especifica si de los 6.144 usó esa plata que está ahí o si usó una parte nada más. ¿Por qué? Porque vamos viendo justamente, tenemos ahí la declaración jurada donde contrasta y donde tenemos las siguientes placas donde van viendo los números que ya estuvimos mencionando.
Realmente ahí tenemos lo que él ya había declarado justamente en el 2023 el pago y los 1.450 millones, está el valor de la construcción y el total. Y él mismo dice en la observación, vivienda, oficina, título en trámite. Esa acotación, Juan, estaba en la declaración jurada del 2023 de que el título estaba en trámite. No estaba mal. No estaba. ¿Y saben por qué lo sabemos? Porque cuando encontramos la mansión nosotros, lo primero que hicimos fue ir a Catastro a mirar. Y en Catastro está todavía a nombre del señor ¿cómo es que se llama? Walter Ruiz Maciel, exfuncionario de la Sindicatura de Quiebras. Que después se fue a la Contraloría a pedir que le hagan dictamen de correspondencia de su declaración jurada. ¿Saben? Uno diría, qué raro, ¿verdad? Te fuiste y edificaste $1 millón en un terreno ajeno. De Tabetereñana, a no ser que tengas un mega contradocumento en tu poder. Pero la pregunta es, ¿por qué no? Mira qué pasó, pasaron 2 años. Él está en una tormenta y todavía no puede poner el título a su nombre. ¿Por qué será? ¿Saben qué nos dicen a nosotros? Que un pedazo de ese terreno, o quizá la totalidad, es parte de la colonia Heriberta Matiauda, que estaba destinada a la reforma agraria. A la reforma agraria. Y el presidente no es sujeto de la reforma agraria. Ni Walter Ruiz Maciel tampoco. Y acá hay un dato, Mabel. Nosotros publicamos esto. Esto es un dato no menor. Y que vos no podés aludir a desconocimiento de la ley para incurrir en la violación. Vos no podés decir yo no sabía. Sí, no podés. Sí. Por eso todavía no están pudiendo regularizar, porque van a tener que pasar también por encima del INDER, donde se están haciendo trámites. Claro. Pero nos dicen que este pedazo es parte de la colonia Heriberta Matiauda. ¿Cierto o no es cierto? Así es, Mabel. Y también un dato no menor es que nosotros publicamos la mansión el 27 de enero del 2025. El 29 de enero recién sale lo que es la disposición del MADES, donde le daba lo que es la licencia, o sea, le habilitaba lo que es la licencia ambiental, como se conoce comúnmente. Él ya había terminado la casa en agosto del 2024. Recién este año, después de nuestra publicación, el MADES le autorizó para que haga esto. ¿Y qué autorizó? No autorizó la construcción, autorizó lo que es el fraccionamiento de la propiedad. Recién en marzo de este año, la Municipalidad de San Bernardino habilitó lo que es el fraccionamiento, o sea, habilitó los terrenos pelados para que se pueda empezar a hacer la venta. Es un dato que tenemos que agregar. La siguiente placa vemos justamente lo que ya estuvimos comentando, que él no dice en su declaración jurada del 2023 que el título estaba en trámite, solo pone como observación que se pagó con un cheque por la venta de otra propiedad. En la siguiente placa vemos lo que ya estuvimos comentando, lo que es justamente la observación. Ahí tenemos lo que él dice, porque no es que nosotros estamos suponiendo ni agregando nada. Observación, esta presentación se hace voluntariamente a los efectos de actualizar mi estado patrimonial. Los pagos para la construcción de la casa de San Bernardino fueron realizados con un préstamo de Buenoban y con fondos provenientes del rescate de acciones de Bueno Holding. Él mismo dice ahí. Él puso ahí arriba, no está nomás en amarillo, me hubiera gustado, vamos a ver si podemos ponerlo en amarillo. Vos no podés poner tu cursor encima, ¿verdad, Magdi? Para verlo de ahí arriba. Pero, y acá, ¿qué nos hace ruido? Que el préstamo de Buenobank, él dice que debe todavía 32 cuotas. 32 cuotas de $7,220 cada cuota. Para que sea la otra parte que le falta, deberían ser 1.700 millones. Habrá pagado un par de cuotas nada más, lo que significa que el préstamo no es viejo. Pudo haber sido uno
pagó. Si debe 32, probablemente sacó uno de 36 o de 40 meses. 1. 2. Él dice que pagó con fondos provenientes del rescate de acciones de Bueno Holding. Recordemos que ese rescate de acciones se hizo recién en marzo de este año. O sea, en marzo de este año recién le tuvieron que haber dado el dinero a él. Si la casa ya se terminó en agosto del 2024, la deuda era más. Recién ahora está pagando. Financió los $1 millón con 190 millones de guaraníes que tenía en el banco. Porque 190 millones de guaraníes, todo lo que tenía. Y si él dice que pagó con el rescate de sus acciones, ese rescate fue anunciado en marzo de este año. La casa ya se terminó en agosto del 2024. Seguimos. La siguiente placa justamente hacemos mención, Mabel, a lo que él también menciona. Menos plata bajo el colchón y depositó en 3 bancos. Como bien ya estuviste mencionando la cifra, en el 2023, cuando él ingresó como presidente, él hablaba de un efectivo, moneda física, 200 millones de guaraníes y depósito en 2 bancos, eran diferentes cuentas, por 190 millones de guaraníes. Para el 2025, el efectivo ya bajó 156 millones nomás, dice que tienen efectivo, y depósito ya en 3 bancos, uno de ellos de Estados Unidos, y el total es de 416 millones y algo. Entonces, hace un promedio de $58,000 lo que él tiene depositado en el banco. Esta cifra es mucho menor a lo que son los supuestos sobres encontrados en Burú Villarroa. Recordemos que los sobres serían 2 sobres. Uno hallado el 14 de octubre del año pasado, $100,000 en un sobre de papel madera. Y el segundo sobre es en un bolsoncito negro, en una bolsita negra que fue hallada en febrero de este año. Y recordemos algo más. Lo único que necesitábamos todo este tiempo es que el presidente dijera que era mentira lo de los sobres. El presidente hasta hoy día no desmintió. No desmintió y también le va a costar desmentir porque sabe más gente lo de los sobres. Y lo ha confirmado, por ejemplo, César Ibarrola Cano. Al abogado Oscar Tuma. Al abogado Oscar Tuma, según lo dicen ellos mismos, que confirmaron además el robo de un tercer monto de dinero que hasta hoy día no sabemos, pero nos dicen por lo bajo que es una suma muy alta. Ahí estamos a ver el detalle justamente del efectivo y los depósitos. Él hablaba en Basa y Bueno Holding, donde tenía sus cuentas. Siguiente, por favor. Para el 2025 ya vemos que se agrega justamente el Banco de Estados Unidos y ahí hace la aclaración que es una cuenta destinada para cubrir gastos universitarios de su hija en el exterior. Ahí tenemos también otro detalle muy importante. Él cobró 297 millones a su empresa, la empresa donde él es socio y la que es la dueña de la camioneta que le transfirió el empresario chino justamente días antes de ir a un viaje a Florianópolis. Estamos hablando de Real Viviendas. En el 2023 él declaró que tenía cuentas a cobrar a Real Viviendas por 641 millones. Para el 2025 ya bajó la deuda, 343 millones. Ya que estamos acá, hay una camioneta que era del chino de los pupitres. La camioneta estaba a nombre de la empresa del chino. Por algún motivo, la camioneta, que era del chino, termina a nombre de Real Viviendas, que tiene un patrimonio de 25 millones de guaraníes. Pero esto me lleva a hacer acordar que en la declaración jurada de Santiago Peña no aparece ni un solo vehículo de su propiedad. No tiene vehículo el presidente de la República. ¿Por qué me miras así, Pablo? Yo te iba a decir algo más. Pero no aparece ni un solo vehículo en su patrimonio, no tiene vehículo. Esta declaración no pasa al polígrafo.
esta declaración no pasa al polígrafo. Y acá la gran pregunta, ¿dónde están los 297 millones? Porque también hay que ver las cuentas. Porque Claro, pero si por- él dice que Real Viviendas le debía 641 millones y que ahora ya le debe solamente este, hay que ver de dónde salió la diferencia pero- que nos está apareciendo y está flotando. Pero totalmente. Y en cuanto a las cuotas, él dice que ya pagó 10 cuotas, ¿verdad? no dice la no cantidad. dice, dice la dice que cantidad. debe 30 32. y sospechaba o era un préstamo de 36 meses Sí. o es un préstamo de 40 meses. Claro. Cualquiera de los dos escenarios no calza, No calza. con el momento Bueno, de y la a eso voy, ¿verdad? construcción de Yo la que- mansión. Yo que soy un experto en deuda, pues estoy más endeudado que la... ¿verdad? Pero digo nomás, no calza. O sea, ¿de dónde sacó para pagar esta deuda si él cuando asumió declaró que tenía tal? Ahí pues está el tema. No, pues, es cierto, no pasa al polígrafo. Siguiente. Tenemos justamente el detalle ya en la siguiente placa, ahí donde las cuentas a cobrar, y sería interesante que él nos diga dónde están los 297 millones. Que él Cobró. que él cobró de Real Vivienda, porque no pone dónde puso. O sea, esta declaración jurada, presidente, no sé quiénes te dibujaron, pero si hay gente importante que estuvo en el dibujo, no te quieren. Porque tu declaración jurada, presidente, no pasaría el polígrafo, como acaba de decir Pablo. Siguiente, por favor. La siguiente placa tenemos lo que es el detalle de los mobiliarios. Él declaraba en el 2023 mobiliario por 200 millones, obras de arte por 150 millones, o sea, un total de 350 millones. Para el 2025, él dice que no varía su mobiliario. 200 millones, obra de arte 150 millones. Pero acá hay un detalle, él agrega otros sin especificar qué son los otros. Si son joyas, si son relojes, si el bolígrafo de oro, por 190 millones de guaraníes. Está justamente en la siguiente placa el detalle de lo que él consigna. Ahí tenemos, pero no especifica qué son los otros. Luego vamos a la compra, de lo que es el rescate de las acciones, las compras que él hace. Porque él en su declaración jurada consigna que compró con el rescate las acciones. Y hay que recordar que las acciones en Bueno Holding eran de 6.144 millones. Y una entrevista que él mismo daba habló de que solamente ese monto iba a retirar. No iba a retirar intereses porque era una empresa que le generaba pérdidas. Según Es lo que él dijo él en una mismo entrevista. dijo. Y tenemos que estaban las acciones en el 2023 por 6.144 para el 2025, que es en abril el rescate. En marzo nos enteramos todos de que él se había desprendido de las acciones. Se comunica luego. Hubo una comunicación oficiosa. Y quiere decir que a principios de abril o en algún momento de abril cobra el dinero y para septiembre del 2025 él dice tener acciones en Banco Continental por 2.345 millones. El valor nominal él mismo consigna que es de 1.208 millones. esa es una cosa un poco rara que no entendemos bien. Él dice que sus acciones son de 2.345 millones. Pero al momento de reportar dice que nominativamente es la mitad de lo que él reporta. Así mismo, Mabel. Y es la gran consulta que tenemos, cuál realmente o sobre qué monto él va a cobrar lo que es la ganancia por la inversión. Si va a cobrar por los 2.345 o por el valor nominal. Una consulta que capaz el banco le va a responder a la Contraloría General de la República. También dice haber puesto bonos en Atlas por valor de 1.000 millones de guaraníes. Esto con lo que es el rescate de las acciones, es lo que él consignó como observación. Esto da un total de 3.345 millones que ya invirtió de los 6.144 millones atendiendo a sus mismas declaraciones. Bueno, y del dinero que él sacó, porque se desprendió de sus socios de Bueno Holding, ahí sobra 2.799 millones, que está en rojo.
y no sabemos dónde está este monto. Si este monto se usó el 100% para pagar la casa del más del $1.000.000 de Samber, o usó una parte nomás, o usó el 100%. Es parte de lo que no pasa al polígrafo. Siguiente. Ahí tenemos el detalle justamente ya a través de lo que estábamos explicando. Esto está en la declaración jurada. Espera. Esto para mí todo es sorprendente. O sea, yo no sabía que esto iba a ocurrir. ¿Qué tenía en Banco Atlas Santiago Peña? Bonos. Bonos. Pero acaba de comprar, dice. Acaba de comprar. Por El 1.000 rescate millones, de las dice. acciones. Y no éramos un banco pirata. ¿Te acuerdas? Es cierto. Sí, sí, sí. Que O sea, explumamos a los viejitos. A dijo. los viejitos que le empobrecen. ¿Y en qué estamos ahí? ¿En cómo que en qué estamos? Y- Y le habrá ofrecido una buena rentabilidad, porque esa es otra parte que no sé si Juan incluyó. Sí, está. Él no voy a anunciar entonces, porque si no le estoy sacando la sorpresa a algunas cosas Luego que... de esto, justamente, ahí está el detalle, Mabel. Vamos por favor a lo siguiente. Ahí está, de 2023, 2025, para que la gente pueda ver. Hicimos Esto todo el está desglose. todo para los cartistas que nos escriben y que dicen hora del chisme de vieja de peluquería, que es lo que dicen en las redes los cartistas. Miren que los hurreros que le están defendiendo a Santi en redes están defendiéndole más que Horacio Cartes, que está muy enojado, por cierto. Pero quiero nomás decir algo. No digan más chisme de peluquería ahora. Porque desde el viernes pasado el chisme de peluquería aterrizó en un documento de ¿cuántas páginas? Tiene varias páginas, te digo, Mabel. Exactamente no te digo. pero Aterrizó en un PDF donde presentó a la Contraloría su declaración jurada de bienes, con lo cual el chisme ya tiene categoría de declaración jurada de bienes. Bueno. Antes tenía más inversiones y menos rentabilidad. Ahora tiene menos inversiones, pero más rentabilidad. Según él, todo lo que él tiene colocado en varias partes le produce una rentabilidad del 11%. el cálculo que estuvimos haciendo ya con personas entendidas en el tema. Y nos llama mucho la atención porque cuando vos te ibas a querer poner en fondos mutuos o cuando querés poner en certificado de depósito, ahorro, qué sé yo, este fue un año donde parece que hubo mucha disponibilidad de efectivo. Entonces te daban una miseria. 8%, 7%, 8%. Yo creo que bueno llegó a alcanzar 10%. Pero el presidente declara que él tiene una rentabilidad alta sobre todo lo que él pone. Y llega casi al 11%. Así es. En el 2023, él declaraba que sus inversiones sumaban 14.749 millones. Esto incluía acciones, bonos, CDA. Y los ingresos anuales, porque él consignaba como ingreso anual proveniente de sus inversiones financieras 944 millones de guaraníes. Era alrededor del 6%, según lo que estuvimos sacando como cálculo. Para la actualización de este año, él en inversiones financieras ya declara 13.917 millones, una diferencia de 800 millones. Bajó 800 millones aproximadamente. ¿Y dice a dónde se fueron los 800 millones? No que dice bajó? Mabel. Y los ingresos, acá lo que está el detalle, los ingresos anuales por sus inversiones financieras subieron a 1.462 millones, alrededor del 11% del total de que significa justamente sus inversiones. Antes él reportaba una rentabilidad del 6%, ahora él reporta una rentabilidad de 11%, casi el doble. Antes reportaba que con más dinero tenía menos ingresos anuales. Ahora reporta que con menos dinero tiene más ingresos mensuales en rentabilidad. Entonces, chisme de peluquería. Esto es maquillaje puro. Esto está en su declaración jurada de bienes. No lo decimos nosotros, es el documento. El y ahí chisme está. de peluquería aterrizó en una declaración jurada de bienes. Ahí está parte de lo que eran sus inversiones. La siguiente placa tenemos el total.
y también lo que significaba justamente sus ingresos en el 2023. O sea, antes tenía menos plata, más plata en menos bancos. Ahora tiene menos plata, pero en más bancos. Usa muchísimos más. Y hay cifras que él va sacando y poniendo que nos explica a dónde se fueron. Del 2023 a ahora nos explica de dónde vinieron y a dónde se fueron y se quedaron ahí flotando. Por eso, si don Armindo Torres y Camilo Benítez Aldana agarran la calculadora y creo que ni la calculadora va a pasar esta declaración jurada. Ahí está el detalle del 2025, Mabel. Menos plata, pero más ingreso en inversión financiera. Creo que tenemos increíble, que pedir el consejo, porque uno dice, ¿tengo más plata hoy día? No. ¿Tengo menos plata antes? Me generaba menos dinero. Hoy día tengo más plata, me genera más plata. A él le pasó al revés. Él tenía más plata antes y le generaba menos rentabilidad, 6% nomás decía él. Algún milagro pasó entre el 2023 y el 2025, él ya está mucho mejor, que la rentabilidad pasó, que él declaraba de ser 6%, ahora es casi 11%, casi duplicó según él la rentabilidad que él recibe y que todos le pagan. Y en 25 meses, eso es importante porque muchos hablan de 2 años, no. Él presentó su declaración jurada el 31 de agosto del 2023 y presenta el 30 de septiembre del 2025. O sea, pasaron 25 meses exactamente. Ahí está el detalle de lo que es justamente este año sus inversiones. Siguiente, por favor. Acá hay también un punto muy llamativo, Mabel, con relación al aumento de depósitos en el banco justamente que es de sus ex socios en Bueno Holding. En el 2023, él declaraba CDA en Bueno BAM por 2.400 millones. A septiembre de este año, del 2025, él ya declara CDA por 5.600 millones. O sea, ¿qué hizo? Más del doble del dinero que tenía aplicado en el 2023, es más del doble lo que metió en el banco de sus, según él, ex socios comerciales. ¿Cuánto subió? 3.200 millones de guaraníes más metió. Y es llamativo. ¿Y qué es lo llamativo? Que le debe a la constructora y le debe al banco. Y que le debe al propio banco del cual sacó un préstamo. Sacó un préstamo donde está pagando cuotas de 7.220. Y uno dice, ¿por qué le estarías pagando al banco un préstamo donde tenés que pagar los intereses en vez de no vayas a subir el doble o más del doble tu CDA? Paga tu otra cuenta para limpiar y no pagar los intereses. No resiste eso. ¿Por qué él tuvo que poner en su declaración jurada que sacó un préstamo para construir la casa? Recordemos aquí lo que decía Carolina González, esposa de Orlando Arévalo, cuando estaban edificando su mansión y ella hablaba de que tenían que sacar un préstamo, aunque sea para construir, no sé qué, un poco nomás la construcción, porque sus cuentas estaban bajo la lupa del control. Para justificar era la frase que utilizó. Escuchemos el audio para entender por qué será que Santiago Peña aumentó su certificado de depósito de ahorro en lugar de pagar la deuda y debe todavía 32 cuotas de $7.220, cuando que las cifras mensuales no le están cerrando. Escuchemos este audio que puede tener alguna explicación. No, tiene Ariel. Gracias, arquitecta. Viste que ahora pues hay que ser muy cuidadosos con todo lo que se refiere, ¿verdad? A todo lo que nosotros, las inversiones que hagamos en nuestra propiedad, ¿verdad? Y yo le expliqué eso a Orlando
y le pedí que él saque, ¿verdad?, un crédito a la cooperativa. Y yo quería presentar como un proyecto, ¿verdad?, la construcción. Obvio que no me van a dar el total de lo que va a costar la construcción, pero para poder justificar por qué yo tengo eso y que saqué un crédito para construir. Y vos tenés así una idea de cómo yo tengo que presentar eso a una cooperativa, o ellos me van a dar todo como tengo que presentar. ¿De acuerdo? Sí. Sí, tenemos el Perfecto. detalle. Pero acá hay, Mabel, un ¿Por qué punto. vos, vuelvo a decir, yo opero mucho con la cooperativa universitaria, ¿verdad? ¿Por qué vos, si yo le estoy debiendo un préstamo a la cooperativa y la cooperativa me está fajando con todos los intereses, ¿por qué pondría en CDA, en lugar de pagar mi cuenta con los intereses, sobre todo si tengo esa cantidad de 3.200 millones de guaraníes? Y un punto. No especifica de dónde vinieron esos 3.200 millones. No cuenta. No cuenta, no Aparece pone como nomás. observación. Porque él lo que hizo entre el 2023 y 2025 sacó de algunos lugares, pero lo que sacó suma solamente 1.650 millones. O sea que tenemos el doble ahí que no sabemos de dónde viene. Otra cuestión. Acá hay un punto muy importante. La misma concejal nos daba el detalle de que ella iba a presentar un proyecto. Pero en el caso de Santiago Peña, ¿cómo iba a hacerlo si el terreno no está a su nombre? Claro. ¿Qué proyecto podría presentar si en sí el plano de fraccionamiento recién se aprobó este año, en marzo de este año? Y todavía sigue en trámite. ¿Y quién le da el plan de fraccionamiento? La Municipalidad de San Bernardino dio el plano de fraccionamiento de la propiedad. Hay que ver si ya pagó impuesto a la construcción. Pero el INDER, ¿cómo queda ahí? Y es la gran pregunta si el INDER tuvo una intervención. Les quiero contar que hay 3 palabras que son claves acá. Las 3 palabras son Walter Ruiz Maciel, exfuncionario de quiebras, el vendedor supuestamente de la propiedad. Sí. Esa es una clave en la cual la Contraloría tiene la llave. Porque el señor se fue a la Contraloría y le dijo, háganme pues mi correspondencia de declaraciones juradas para mostrar que yo estoy súper bien. Nos hizo decir que quería hablar con nosotros. Le llamamos insistentemente, no se animó a hablar porque sabe que tendrá que responder muchas preguntas y desapareció del mapa. Se lo tragó la tierra a don Walter Ruiz Maciel. Siguiente. Ahí tenemos el detalle en la siguiente placa ya de lo que estuvimos hablando, de lo que son los depósitos, los certificados de depósito de ahorro, en lo que era en la anterior financiera Bueno y después en Bueno Banco. 2023 y la siguiente placa lo que es el 2025. Ahí están las inversiones que hizo ya posterior. Luego en la siguiente placa tenemos lo que ya estuviste comentando, Mabel. Él se quedó a pie. O sea, no tiene vehículo. Ay. Hay otra cuestión que le voy a hacer un paréntesis. No figura un solo vehículo. ¿Sabes qué me acordé el día que él... No tenía el video con nuestro colega... Claudio Genes. No, con No. Vázquez. Con Vázquez cuando dice- decía que él no tiene ni un centavo. Sí. Y que tenían Con Víctor Vázquez. Con Víctor Vázquez. Sí. Yo no tengo un Estaba peso, por dijo. decirle a Churri. Yo no tengo un peso, dijo. Sí. Así dijo Sí. textualmente. Sí, no sí, sí. tengo un centavo, dijo. Sí. No tengo un centavo. Y la cara de Víctor así mirándole, como diciéndole, Fuerza nada. fuerza. Fuerza Esa entrevista de Víctor Vázquez estará en mi memoria hasta que me muera. Y le dice, tengo un solo auto que usan... ¿Qué querés, Iván? No. Espera, ¿qué quiere él? ¿Qué querés? Pedime al aire lo que Estoy querés. siguiendo nomás la entrevista. Y sí, y te da hambre, ¿verdad? Es que y- está muy ¿y querés entretenida. qué? Y eso es su planta al pororó. Una chipita Va, de esa hija de puso, Feliciana. así nomás le dice a Pablo. Porque Sí. ¿Cómo? A pillar paité y nacer. Sí. Bueno, Bueno, seguimos. ¿dónde estaba yo diciendo? Tenemos el audio, no, pero yo quiero ver el video. La Yo quiero cara de ver él el es video evidente. porque la cara es un poema. Cuando encuentres nomás, Magda.
Porque él decía, tenemos un auto que usan mi esposa y mi hijo. Bueno, antes tenía más plata, ahora no tienen ni un auto. ¿Qué es esto? En el 2023 él declaraba una camioneta Toyota Fortuner valuada en 350 millones y lo que es justamente para el 2025 ya no declara ningún vehículo, pero sí habla de una venta por 408 millones de guaraníes. Él dice que supuestamente vendió un vehículo por 408 millones de guaraníes. No especifica cuándo. Y acá lo llamativo es que él hablaba de un 350 millones antes, pero ahora supuestamente vale más el vehículo o lo que vendió, ¿verdad? Y la camioneta del chino, entonces no está registrado su nombre. No, está a nombre de la empresa. A nombre de la Real empresa Viviendas. que es de él, donde él es accionista. La Y Land él Cruiser. declara un patrimonio de 25 millones en esa empresa, pero solo esa camioneta está entre 300 y 400 millones. Ahora, ¿cómo la camioneta del chino de los pupitres llegó en su poder? Nosotros tenemos acá la foto. Tenemos la foto de la camioneta. Tenemos la foto de la camioneta. Tenemos video de la camioneta cuando estaba en manos del chino. Sí. Y tenemos la foto de la camioneta actualmente. Y esta camioneta justamente pasó a manos de esa empresa en enero del 2023, poco antes de su viaje a Florianópolis, donde también él utilizó lo que es la avioneta de este empresario chino, que se quedó luego con la licitación por 33 millones de dólares para la provisión de pupitre, donde se pisoteó a la industria nacional, a los metalúrgicos, a todos los industriales nacionales. Luego, Mabel, tenemos lo que es la gran consulta, cómo hace cada mes. Porque no estamos hablando de una diferencia mínima. Él gasta más al mes que su sueldo de presidente. Y esto está reflejado en su declaración jurada y va mucho más con relación a esto porque en lo que es su egreso, él no inscribió o no agregó lo que es el préstamo mensual que tiene que pagar. O sea que va a mucho más. Para el 2023 él declaraba unos ingresos de 37.908.800, que ya es el sueldo más el gasto de representación. Sus egresos, 31 millones, o sea que le daba un margen de diferencia para poder mantenerse cada mes. Para el 2025, y acá ojo, él declara los mismos ingresos del 2023, justamente que son de 37.908.000. Sus egresos para este año, 73.700.000 ya son sus egresos. O sea, lo que él mensualmente paga en cuentas llega a 73.700.000, lo que él declara. Esto incluye la cuota No de 7.220 dólares mensuales a Bueno Bank. No incluye, Mabel, y acá hay un punto. Según él, su gasto más grande es de 52 millones que corresponde a educación. Que es por la hija que tiene en Estados Unidos estudiando en una universidad top. Pero atiendan, acá él dice que mensualmente él gasta 73.700.000. En esta cifra no está incluida la cuota de Bueno Bank. Esto es sin cuota. Tenés que hacer un cálculo para ver con la cuota cuánto llega. Pero esto es lo que él declara. Él declara que él gasta 73.700.000 guaraníes todos los meses. ¿Cuánto es el dinero que le ingresa entre Salario. sueldo y gasto de representación? Le entra 37 millones. 908.800. 800 guaraníes. 38 siendo que ¿Cuál no. es la diferencia ¿De? mensual, Juan? Él tiene una diferencia de casi 30 millones, supera 31 millones de guaraníes aproximadamente. Esto en forma anual es una diferencia de 422 millones de guaraníes. Que si hacemos el cálculo, esto es solamente a sus egresos, pero si hacemos el cálculo con relación a la cuota, tenemos 641 millones más. O sea que tenemos una diferencia de 1.063 millones de diferencia con relación a sus ingresos. O sea, tiene un descalce. ¿Qué es lo que sabemos con respecto
a los gastos que él declara. Él dice que gasta mensualmente 2.500.000 guaraníes en vestuario. Sin embargo, tenemos indicios del par de famosos zapatos que él usa, los Rolex que él usa, y tenemos la prueba documentada de una factura que se pagó por casi $6.000 a una tienda de lujo. Se pagó en efectivo y la factura se hizo a nombre del cuñado de la primera dama. ¿Cómo sabemos? Porque tenemos un audio de eso. Así mismo. Y también, Mabel, acá hay un punto importante. El tema de la construcción y el préstamo. Él hablaba de Buenovam y hablaba de la deuda a la constructora. Y tenemos el audio del 26 de abril del 2024. 26 de abril del 2024, donde la persona que se encargó ya del interior, estamos hablando 4 meses antes de que ellos habiten oficialmente la casa, pasaba a retirar lo que es la seña y lo que le decía justamente la primera dama a la ex empleada, a la ex coordinadora del Burú Villarroa. Luz, en ese primer cajón te dejo el sobre de plata para por si no nos veamos, porque ya enseguida voy a salir. En ese cajón te dejo el sobre con plata. Esto es para La seña a la persona que se encargó de todo lo que es el interior de la casa de verano en San Bernardino. que es la que después se fue a buscar también el bolsón con la plata que Santi dejó sobre la silla. Y ahí tenemos, Mabel, para ir cerrando lo que es el detalle justamente de la declaración jurada, donde él habla de sus ingresos en el 2023, sus egresos, y en el 2025 lo que son sus ingresos y lo que son sus egresos. La diferencia que existe y lo que podemos notar en cuanto a cómo hace, cuál es la fórmula mágica que tiene para poder justamente calzar estos montos. Se habla de una inversión financiera que él recibe en forma anual de un monto muy importante, pero no sabemos si con eso cubre porque no está especificado. Así que queda a consideración de la gente ver y sacar sus propias conclusiones con relación a estos puntos. Y con respecto justamente a lo que él solicitaba, sería muy interesante de que la Contraloría verifique punto por punto lo que es justamente todo esto, porque tenemos todo el detalle de cómo se fue pagando a la persona que se encargó de lo que es el mobiliario interior. Sin embargo, según él declara, le debe a la constructora Gómez Avente. La encargada, ¿a nombre de quién hizo la factura? Es la gran pregunta que queda también a partir de este momento. ¿Cuándo constituyó esa CDA en Buenovam? Es otra pregunta que queda. Y creo que es la pregunta más importante. ¿Cuándo sacó el préstamo de Buenovam? Les quiero pedir, Iván y Pablo, de las cosas que acaban de escuchar de lo que es esta declaración jurada de bienes, que a mi entender hace agua por un montón de partes. Parece esas piscinas pelopincho que tiene agujero por todas partes y se escapa el agua. Como les dije, como vos dijiste muy bien, no pasaría el polígrafo, pero no debería pasar un estudio de correspondencia, ni de la Fiscalía, ni de la Contraloría, pero lo peor de todo, que no pasa la calculadora. Porque lo que le hicieron le hicieron el dibujo, pero se olvidaron de explicar de dónde viene el dinero y a dónde se van muchas de las cifras que aparecen. Pero además, ¿cómo es que pasa su rentabilidad de 6%, pasa a casi 11%? ¿Cómo es que decide él abrir CDA, pero también saca un préstamo que todavía debe? ¿Cómo es que en sus egresos no metió los $7.220 que tiene que pagar a Buenovam cada mes, a no ser que no tenga que pagar o a no ser que no exista ese préstamo y por eso se olvidaron de incluir la cuota? Entonces les quiero preguntar a ustedes, Sí. como nosotros ya estamos
zambullidos. Contaminados. Estamos todos contaminados por la información, por todo lo que encontramos y que seguimos encontrando y vamos a seguir trabajando. Quiero que me citen los puntos más escandalosos que escucharon en base a los números que aparecen, porque quiero saber desde afuera qué es lo más fuerte que se ve de esta declaración jurada de bienes contrastada con la anterior. Yo lo que en realidad veo es lo que siempre preguntamos, así poniendo como ejemplos, la famosa campaña política por $1 millón, cuando lo que va a ganar si entra al cargo es menos de la mitad. O sea, de hecho es hasta medio tonto creer que van a vivir a costa del sueldo simplemente. Ahora, está el famoso gasto reservado. Veo nomás yo entre el ingreso y el egreso. Ese desfasaje incluso es mínimo en comparación a lo que estamos viendo. O sea, hay rubros hasta, si se quiere, tontos, torpes. El tema de los zapatos, que superan 1 o 2 veces más el tema del desfasaje que hay entre su sueldo y lo que él declara que gasta. Pero yo me quedo con eso, Mabel. O sea, esto demuestra que aquello de que se gasta $1 millón en una campaña para acceder a un puesto laboral político en el que en teoría se va a ganar $100,000 o $200,000. O sea, lo que siempre preguntamos, ¿quién pico entra a un cargo público para perder plata? Y con esto lo que yo entiendo es que así, utilizando tu término, así se calzan esos números. Evidentemente, ¿de dónde sale el resto de la plata? ¿Cómo yo voy a gastar más de lo que tengo para un cargo en el que no voy a recuperar siquiera la mitad? Eso es lo que yo noto claramente en esta lectura que hacen de la nueva declaración jurada que dio el presidente de la República. Y los números cantan por sí solos. Ahora, el estudio técnico después que se vaya a hacer, hay que ver con qué otros elementos se van justificando. Porque lo que Juan nos presenta es claro. Y así como él dice, son los documentos, no somos nosotros. Hablaban de $250,000 nomás que costaba. ¿Se acuerdan que la semana pasada hasta ridiculizábamos eso? Bueno, ahora en una declaración jurada, el propio presidente ya dice $1 millón. Se van desmitificando los mitos que ellos mismos fueron instalando. Es lo que yo percibo así a grosso modo. Bueno, y a mí me llama poderosamente la atención. Uno, sigue siendo la casa de San Bernardino. Sigue siendo. Ese es el gran agujero negro. Ese es, porque o sea, quedó ahí tangible. Quedó ahí, está tangible, ¿verdad? Sin entrar en el problema legal de si es el INDER o si es la municipalidad. Si es un lote municipal, si es un lote privado, si es del INDER. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, él saca un préstamo de un banco donde él tiene CDA, por ejemplo. Eso hace un poco de ruido. 2, el patrimonio no es igual a dinero tangible. 3, con poca plata él ganaba más y con mucha plata gana menos. No declara todos sus egresos. Una parte nada más. Y después no hay un calce financiero entre sus ingresos formales y lo que tiene. Y que un presidente de la República no tenga un vehículo, ni un chileno tiene. Eso es algo difícil de creer, le decía un entrevistador del caso Salvador Cabañas. Eso es un poco difícil de creer. Entonces hace mucho ruido el dibujo que hay del dinero y eso me trae a colación también, y ahora cierra todo, por qué estuvieron muy fuertes los cartistas, especialmente los colorados, en despenalizar las actuaciones de las declaraciones juradas. Porque hay gente que ni siquiera incluyó, por ejemplo, se olvidó de incluir algún edificio en su declaración jurada, después se acordó y se fue rápidamente a la Contraloría a decir, me olvidé un poco, mi edificio no puse. Eso era motivo de penalización directa. Entonces, ahora se entiende por qué uno, en la medida que le va descubriendo, va actualizando su declaración jurada para que de alguna manera se trate de explicar este crecimiento económico que no tiene un asidero del punto de vista financiero. Y menos mal que el presidente de la República es economista. Imagínense si era un ingeniero agrónomo. Juan, si
Tenemos dos fotos que queremos mostrar, o 3 fotos, capturas, y cerramos con eso. Y vamos a cerrar con el video de la época en que tenía un solo auto, hoy ya no tiene el auto. A mí que me llama la atención, haciendo así con títulos cortitos, rápidamente, que alguien construya en un terreno ajeno y que haya pasado ya, siendo presidente de la República, que haya pasado 2 años y no consiga el título a su nombre. ¿Cuál es el problema más serio que no estamos sabiendo? ¿Cuál es la clave de Walter Ruiz Maciel en esta venta de la propiedad? ¿Cómo es que construyó una mansión que él dice que costó más del $1.000.000 y dice que le debe a la constructora y debe un préstamo y calzó con su rescate, un rescate que él dice también haber puesto en bancos? Me llama la atención que no tiene ni un vehículo. Me llama la atención que en la suma que él gasta mensualmente no haya metido la cuota de Bueno Bank, porque cuando uno hace el listado de lo que cada mes tiene que desembolsar, suponemos que debería estar ahí. Me llama la atención que él diga que gasta en vestuario 2.500.000. ¿Y por qué? Tenemos algunas pruebas, ¿verdad? Asimismo, Mabel, acá por ejemplo tenemos una captura. Esta es una captura del mismo Santiago Peña con la exfuncionaria, 18 de enero del 2024. Le envía la foto de los calzados. Que le enviaba, por lo visto, una vendedora, ¿verdad? Le dice, en Triple Stitch tenemos estas opciones, son unas marcas muy caras. Voy a recibir la otra semana jeans de Boss, o sea, las marcas son de primera. Entonces, no nos diga, presidente, que usted gasta 2.500.000 en vestuario. Eso es lo que sale algunos de estos championes y el gym. ¿Y qué dice él? Preguntarles cuáles son los que vinieron para mí que están viniendo. O sea, encarga ropa especialmente de marca a este negocio. Esta es una de las pruebas. Vamos a la otra. ¿Esto qué es, Juan? El reloj, uno de sus relojes. Es un chopard, o un chopard, no sé cómo se pronuncia en le francés, del reloj, y no sé tampoco su valor. Esto es digno del Museo del Louvre, este reloj. Bueno, yo no sé, pero eso es los 2.500.000. ¿Y dónde están estos relojes? Porque en su declaración jurada él habla de 190 millones por otros, sin especificar qué son los otros. Son joyas, son relojes, es el bolígrafo de oro que le regalaron y que nos enteramos a través del diputado Yamil Esgay. ¿Qué son otros? Por 190 millones, que tampoco es una cifra muy significativa. Queremos cerrar con el día en el que Víctor Vázquez le apuntó al presidente y le dijo, y su cara reveló 1000 preguntas y 1000 comentarios que a todos nos hubiera gustado hacer. Era la época en que mucha gente le creía al presidente de la República que íbamos a estar mejor. Veamos este material. Yo no tengo ni un peso. Sí. A la gente no se le engaña, o sea, no, puede ser que no tenga plata. Pero decir las cosas. Sí, Víctor. pero y bueno, y tenés el apoyo de todo el gobierno, tenés el apoyo. Pero, Víctor, yo soy una persona que no viene ni del mundo empresarial ni del mundo deportivo. No necesitas. Si tenés el apoyo de Horacio Cartes, esa es la imagen que se tiene en este país. Yo entré como funcionario público como ordenanza a los 18 años. Bien, nadie cuestiona. Hice una eso. carrera con mucho esfuerzo y la vida y el destino me puso hoy en el lugar que estoy. Que yo no lo busqué, yo no dije. Tu candidatura. Pero por eso digo, Nosotros yo llegamos tomé a una este punto opción, porque yo tomé hablamos una de los opción, senadores. Pero yo tomé una opción el 29 de agosto, en pocos días va a ser un año, de afiliarme al Partido Colorado. Yo te pido que vayas y mires el video que se grabó de manera espontánea, minutos antes que yo rubricara mi firma en la afiliación, y dije, yo me siento parte de algo mucho más grande y yo quiero participar en eso. Si vos, Víctor, tenés un interés, indistintamente de tu condición económica, sos libre de hacerlo. Después hay cosas que, mira cuántos candidatos se... Juan, quiero volver al reloj porque todo el mundo nos está ayudando. Por favor, me vuelven a poner la imagen del chopard.
Esta foto tenía la señora Luz en su WhatsApp. ¿Por qué ella tenía esta foto? Porque le pidió enviar una foto para que él pueda saber cuál iba a utilizar. ¿Cuál iba a usar? Este Chopard que ustedes están viendo ahí aparece en la página de Amazon con un valor de 16, gracias Joe, de $16,240 en Amazon. Y nuestra compañera Magdalena Britos encontró en la página aparentemente oficial el valor en euros, que sería unos 10.100, que coincidiría más o menos con los dólares. Sí. Por eso. Imagínense. Ahí están el reloj. Perdón la ignorancia, pero ¿por qué tan caro cuesta? Sí, Wander, yo no, la hora la ya. hora. No, pero el mecanismo es Sí, súper pero- súper preciso y después los detalles que tenés ahí. Yo tengo acá El alum- Oye, Emma, No, pregunto, desde mi pero ignorancia, está bien. el Lo gustos. aluminio que ves ahí no es una lata. Este mismísimo modelo es el modelo de la foto donde el presidente estaba eligiendo cuál reloj se iba a poner. Le estaban eligiendo cuál iba a usar. Le estaban eligiendo cuál iba a usar. Colorín colorado, este cuento todavía no ha acabado. No, Chisme de muchísimo. peluquería, dicen. Muchísimas cosas hay más. El chisme aterrizó con todo en una declaración jurada. Van a tener que usar mucha lavandina para borrar el dibujo que hicieron. Seguramente le permitirán, igual que a Javier Zacarías Irún, cuando iba rectificando a medida que nosotros publicábamos, porque se olvidó de meter sus 3 departamentos. Entonces corría él a rectificar. Y iban rectificando. Seguramente terminará haciendo una cosa de esas, digo yo. Lo que sí apostaría, 2 cosas. 1, que van a tratar de encontrar la correspondencia. 2, que cuando lo hagan, se van a arrastrar por el barranco más grande que haya, porque esto ya está y ya es público. Y 3, apostaría que aún con todo esto, si es que la Contraloría no logra cerrar como deben cerrar, la Fiscalía se encargará de encontrar el dibujo. De hecho, a 2 semanas de que Felino Amarilla haya presentado la denuncia, la Fiscalía todavía sigue mirando a otro costado. Señoras y señores, una pausita, nos recuperamos del Puajay. Que levanten la mano los que ya no quieren que este señor venga acá al programa. No, yo quiero que No, venga. yo quiero que venga. Sí, porque no trabajamos nosotros 3, No, ¿verdad? Y trabaja Javi. él. No, Estamos porque aprendiendo, sí. Es un deleite escucharlo Sí. en primera persona acá. Y acá sería interesante que queden esas preguntas que hicimos, Mabel. Ojalá que pueda responder. Yo a esta altura ya quiero saber cuánto paga de impuestos. Ah, y eso es muy importante. Yo quiero cotejar saber con el cuánto IRP, paga de por ejemplo. impuestos, cuánto ha pagado y cuánto paga la constructora de impuestos. Sí. Porque si hace obras del más del $1.000.000, tienen que saber, vuelvo a decir, a la Contraloría, este no es un trabajo con calculadora, ¿eh? Este es un trabajo con facturas y fechas. Y mucha gente involucrada, Mabel. Van a Tiene tener que pedir cerrar un a montón cada de- una de las empresas que estuvieron. Porque hay una factura. Hay para- factura por climatización, hay factura por diseño interior, hay factura por muebles, carpintería, hay factura por vidrios, hay factura por el tema de paisajismo, hay factura por el tema de pozos artesianos. O sea, hay un montón de empresas que entraron a la provisión y que nosotros sabemos bien. Electrodomésticos también, Mabel. Y lo raro ahí es que la constructora
hasta donde yo sé, no se dedica al tema de venta de electrodomésticos. Y no, porque ¿qué pone Santi Peña? Que la constructora hizo todo la construcción y el equipamiento inmobiliario. Y tenemos una factura donde vemos que, o mágicamente un electrodoméstico que se fue porque está la orden de remisión a la casa de San Bernardino, está a nombre de la constructora.